para romper el bloqueo marítimo y la presión impuesta por Estados Unidos. China se ha unido con 5 países para construir un ferrocarril estratégico de más de 10.000 kilómetros. Y ahora, ese proyecto ya es una realidad. En mayo, un tren de carga completamente lleno de mercancías partió desde Xi'an, en China, y llegó con éxito al puerto seco de Afrin, en Irán, en tan solo 15 días. Medio mes después, ese mismo tren fue cargado con 50.000 barriles de crudo iraní y regresó a China. En comparación con las rutas marítimas tradicionales, esta conexión ferroviaria es mucho más segura y rápida. Pero para Estados Unidos esto no es precisamente una buena noticia porque significa que China ya tiene la capacidad de evitar los estrechos clave como Malaca, Hormuz y Suez. Y aún así, mantener su intercambio comercial y energético con los países del Medio Oriente y África. Lo más importante es que este proyecto forma parte del plan de China para conectar todo el continente euroasiático, creando una enorme red de transporte terrestre que atraviesa Asia Oriental, Asia Central, el Medio Oriente, y se extiende hasta Europa. Hoy vamos a hablar del verdadero significado estratégico detrás de este ferrocarril, de cómo logra evadir el bloqueo estadounidense y de cómo este ambicioso plan de China para unificar Eurasia avanza paso a paso. El estrecho de Hormuz se encuentra entre la península arábiga e Irán, con el Golfo Pérsico al oeste y el Golfo de Omán al este. Para los países que se ubican en la región del Golfo, este paso es prácticamente su única vía para acceder al comercio marítimo internacional. Si miramos el mapa, el estrecho tiene una forma parecida a una V, y en su punto más angosto, no supera los 30 kilómetros de ancho. Sin embargo, por su enorme relevancia geográfica, se le considera uno de los corredores energéticos más importantes del planeta. Según datos del 2024, cada día transitan por ahí cerca de 20 millones de barriles de petróleo crudo, lo que equivale a casi una quinta parte del consumo mundial diario de líquidos petroleros. Cualquier petróleo que salga por mar desde los países del Golfo debe pasar obligatoriamente por el estrecho de Hormuz. Y no solo se trata de petróleo. Alrededor de una quinta parte del gas natural licuado del mundo también atraviesa este punto. Por eso los medios occidentales lo llaman la línea de vida del mar. Aunque el estrecho de Hormuz se encuentra en el Medio Oriente, Estados Unidos ha mantenido durante décadas grupos de portaaviones, cruceros y destructores en el Golfo Pérsico y en el Golfo de Omán. Oficialmente, dicen que su presencia es para proteger las rutas marítimas internacionales, pero en la práctica, se trata de controlar el transporte energético global. Esa presencia militar es en sí misma una amenaza latente. Si algún día la región cae en conflicto, o si Estados Unidos decide restringir el paso de buques petroleros hacia Asia, tiene la capacidad de bloquear por completo el estrecho de Hormuz. Por supuesto, no solo Estados Unidos ejerce ese control. Cuando lo considera necesario, Irán también ha respondido con medidas firmes. En junio del 2025, el Parlamento iraní aprobó de urgencia una resolución que establece que, si la situación lo exige, Irán tiene el derecho de cerrar el estrecho, decisión que dependería del Consejo Nacional de Seguridad. Pero surge una pregunta crucial. Si algún día el estrecho de Hormuz se cerrara o quedara bloqueado, ¿qué impacto tendría eso sobre China? China, siendo uno de los mayores consumidores de petróleo del mundo, importó alrededor de 550 millones de toneladas de crudo en 2024. De esa cantidad, un 44% provino de 6 países del Golfo, lo que equivale a más de 240 millones de toneladas. Arabia Saudita fue el principal proveedor, con 78 millones de toneladas, seguida por Irak con alrededor de 65 millones. El problema es que todo ese petróleo, una vez que sale del Medio Oriente, debe pasar por el estrecho de Hormuz para llegar a China. Si ese paso fuera bloqueado por un conflicto o por acción militar, el crudo de Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos y el gas natural licuado de Qatar quedarían prácticamente imposibilitados de llegar a territorio chino. China cuenta con reservas estratégicas de petróleo,
pero estas solo podrían cubrir unos cuantos meses. Cuando se agotaran, el país tendría que recurrir a otras regiones, y en ese momento, los precios internacionales se dispararían. Si el flujo de energía se interrumpe, los precios del crudo subirían de inmediato, y la presión sobre el mercado global sería enorme. Es cierto que los buques chinos podrían rodear el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África, pero esa ruta añadiría casi 10.000 kilómetros al trayecto y prolongaría el viaje al menos 2 o 3 semanas más. Incluso si China pudiera seguir comprando petróleo, el costo de transporte sería mucho mayor. Por eso, tras 12 años de construcción, China finalmente ha terminado un ferrocarril estratégico que atraviesa 5 países, rompiendo el dominio marítimo que Estados Unidos ha mantenido por más de 40 años. Todo comenzó en 2013, cuando China propuso la iniciativa de la Franja y la Ruta. Irán, por su ubicación geográfica en el centro del continente euroasiático, se convirtió naturalmente en un socio clave. Desde entonces, ambos países discutieron cómo conectar sus redes ferroviarias. En 2016, alcanzaron un consenso preliminar y se realizó el primer viaje de prueba, en una ruta de poco más de 10.000 kilómetros que tomó 18 días. En ese momento, el proyecto tenía más valor simbólico que práctico, ya que aún no estaba preparado para operaciones regulares. El punto de inflexión llegó 5 años después, cuando China e Irán firmaron un acuerdo de cooperación integral por 25 años con un valor total de $400.000 millones que abarca energía, infraestructura y comercio, incluyendo la construcción del ferrocarril China-Irán. Ese mismo año, representantes ferroviarios de China, Kazajistán, Turkmenistán e Irán trabajaron en conjunto para estandarizar las vías y resolver las diferencias técnicas. En 2024, Irán completó el tramo del ferrocarril del Caspio, sentando las bases para su conexión con Turkmenistán. Finalmente, el 24 de mayo de 2025, el ferrocarril China-Irán fue inaugurado oficialmente. Con más de 10.000 kilómetros de extensión, atraviesa Kazajistán y Turkmenistán, recorre toda Asia Central y llega hasta Teherán. En junio de ese mismo año, el primer tren de carga partió desde Shia-Boltawan y llegó 15 días después al puerto seco de Afrin. En la ceremonia de inauguración, se celebró la llegada del tren directo desde China, que medio mes después regresó con 50.000 barriles de petróleo iraní rumbo al este. La apertura de este ferrocarril significa que a partir de ahora China puede importar petróleo desde el Medio Oriente, sin depender del Océano Índico, el Golfo Pérsico, ni del Estrecho de Malaca, transportándolo directamente y con total seguridad por tierra. Antes, los buques petroleros iraníes tardaban entre 30 y 40 días en llegar a China. Ahora, el recorrido solo toma 15 días. Además, el transporte ferroviario no enfrenta los riesgos del mal tiempo, ni la amenaza de piratería, lo que garantiza una estabilidad que hoy vale más que cualquier otra cosa. A la escala actual, este corredor terrestre puede mover unas 600.000 toneladas de petróleo cada mes. Y China planea aumentar esa cifra a 1 millón de toneladas en el futuro cercano. Para Irán, esto representa una salida más estable para su energía, reduciendo su vulnerabilidad frente a las sanciones. Pero hay un impacto aún más importante: el cambio en la forma de pago. Durante décadas, el dólar estadounidense ha dominado el comercio internacional gracias al sistema SWIFT, que permite a Estados Unidos controlar las transacciones globales y sancionar a cualquier país que desafíe sus normas. Irán ha sido uno de los más afectados por ese dominio. Sin embargo, en el comercio energético realizado a través de este ferrocarril, más del 80% de las transacciones pueden liquidarse directamente en yuanes y riales iraníes, sin pasar por el sistema SWIFT ni depender del dólar. Para Irán, es la primera vez en décadas que puede realizar comercio energético a gran escala, con liquidación en moneda local y flujo físico directo. Esto no solo desafía el dominio del dólar en el comercio petrolero, sino que establece un precedente para futuros acuerdos entre naciones que buscan independencia financiera.
Además, el ferrocarril tiene una proyección aún mayor. Desde Irán, la línea se divide en dos direcciones principales. Una hacia el sur, conectando con los sistemas ferroviarios de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, abriendo una nueva arteria energética. Y otra hacia el oeste, cruzando Turquía hasta Europa, lo que podría eventualmente reemplazar la ruta marítima del Canal de Suez y convertirse en un nuevo corredor estratégico continental. Si ese plan se consolida, una sola línea ferroviaria unirá casi 10 países, fortaleciendo el comercio, la cooperación y la integración económica entre Asia y Europa. Durante décadas, la influencia mundial de Estados Unidos se ha sostenido gracias a su red global de bases militares y al control de rutas marítimas clave como Malaca, el Mar Rojo, Suez y Panamá. Pero ahora, con la aparición de rutas terrestres como el ferrocarril China-Irán, ese dominio comienza a mostrar grietas. Y no solo eso. China y Brasil ya han anunciado otro megaproyecto, el ferrocarril bioceánico, que cruzará Sudamérica desde el puerto de Chancay, en Perú, hasta el puerto de Ilhéus, en Brasil, con una extensión de unos 6.500 kilómetros. Cuando esté completo, conectará el Pacífico con el Atlántico y reducirá drásticamente la dependencia del Canal de Panamá, cambiando por completo el mapa del comercio mundial. Para entonces, los bloqueos y restricciones que Estados Unidos ha utilizado como herramientas de presión perderán gran parte de su poder. Y con cada nueva vía de acero que se tiende, el mundo avanza hacia una nueva era en la que la hegemonía marítima ya no dicta el rumbo del comercio global.